que realmente sabe el profesor del Palacio es de porteros, Sí. de fútbol, es su ámbito de especialidad. Algún día te sorprendo, y hablamos de alguno. Oye, cualquier día, cualquier día. Pero mientras tanto vamos a hablar de otros temas tremebundos que nos trae aquí Jorge del Palacio, como hoy, los 50 años de una teórica de la política, como es Hannah Arendt. Efectivamente. Una mujer más citada que leída y muy mal citada generalmente. Sí, en parte porque es una pensadora complicada. Es una pensadora complicada, ¿no? Sus libros a veces son igual de sugerentes y persuasivos como oscuros en sus argumentos, pero el gran público no ha llegado a Hannah Arendt precisamente por sus libros de filosofía, ni de teoría política, ni por los orígenes del totalitarismo, sino por un reportaje periodístico en sentido estricto, como el que escribió para The New Yorker, creo, ¿no? Sí, para The New Yorker, efectivamente. en el juicio de Eichmann, ¿no? Eichmann en Jerusalén. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo influyó la biografía de Arendt en su pensamiento político? Bueno, Arendt, para nuestros oyentes, nace en Alemania en 1906, muere en 1975, se cumplen 50 años. Por lo tanto, sus primeros años de formación están marcados por la turbulencia del primer tercio del siglo de la política alemana, ¿no? El fin del Imperio Alemán, la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo y sobre todo, su condición de judía y el exilio. Y esas tres cosas, digamos, ¿no? La quiebra de la democracia, cómo se construye la libertad, la reflexión sobre qué es el totalitarismo y su condición de judía y el exilio, el holocausto, pues son tres llaves para entrar en su pensamiento que nos sirven. ¿Y cuál es a tu juicio su obra más relevante? Ya hemos mencionado algunas. Quizás no la más célebre sea la más relevante, o puede que sí. Bueno, seguramente más conocida sería por Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que como bien has dicho es un reportaje que le encarga New Yorker. Pero seguramente la obra que la consagra como una teórica de la política, porque ella insistía en ser teórica de la política, no filósofa. O sea, ella no hacía sistemas normativos, ella reflexionaba sobre los hechos. Son Los orígenes del totalitarismo, que publica en el año 1951, es decir, cuando hay un totalitarismo todavía en marcha y los otros acaban de ser derrotados, ¿no? Entonces, cuando los ingredientes están todavía calientes, ella escribe este libro que es largo, que es farragoso en partes, que es oscuro, pero que introduce la idea del totalitarismo muy interesante. Ella dice que como fenómeno político que produce dominación, no tiene nada que ver con ninguna otra forma de dominación del pasado. Es decir, no tiene nada que ver con el despotismo, no tiene nada que ver con la tiranía. Es una nueva forma de dominación que rompe con la barrera entre lo público y lo privado, porque el tirano, el déspota, al final lo que te pedían era obediencia y controlar el espacio público. Pero el totalitarismo quiere controlar el espacio público y también la conciencia de los ciudadanos para terminar despojándolos de su condición humana. Sí, no basta con obediencia, Exacto. sino que exige además una adhesión incondicional y en todos los ámbitos, ¿no? Efectivamente. Oye, y no solo hacia afuera, sino constatar de que eso se produce en el momento más íntimo de la persona. Sin duda. Oye, vamos a ver, vamos con la cita. Que ya no es cita, sino cliché, porque ya se ha citado tanto y tan mal y se ha deformado tanto el concepto que es difícil reconocer su origen. ¿Qué quiso decir Hannah Arendt con la expresión la banalidad del mal? Bueno, gran pregunta, porque sobre eso hay ríos de tinta, ¿no? Bueno, la banalidad del mal aparece, claro, en este reportaje que se llama Eichmann en Jerusalén, que como hemos dicho al principio, no es un libro, es un reportaje, es decir, que la revista New Yorker manda a Hannah Arendt a Jerusalén a asistir al juicio a Eichmann, que había sido, ¿no?, miembro de la Oficina Central de Seguridad y uno de los burócratas encargados de organizar la administración del Holocausto. Sí. Entonces, claro, la persona que se dedica sobre todo a la logística, efectivamente, ¿no?, al transporte de los judíos, sí, a los campos de concentración. Y ella lo ve allí metido en una urna así de cristal, como en las películas aparecen, ¿no?, las personas peligrosas, y se encuentra con una persona y dice, normal, ¿no? Entonces, claro, la banalidad del mal viene a decir que a veces el mal absoluto puede ser hecho por personas que parecen normales. Es decir, personas rutinarias, personas ordinarias, ¿no? Que es lo que en realidad pone los pelos de punta, porque uno esperaría que el mal absoluto venga de
personas que representan el mal, ¿no? Y aquí se da cuenta con ese salto. Sino como un funcionario que cumple órdenes. Gris. Un funcionario que hace su trabajo. Y que podía ser incluso buena persona Sí. en algunos otros aspectos de su vida. Un buen padre. Luego es verdad que ella se retractó Sí. de la banalidad del mal, porque dijo que el mal exige radicalidad y que eso se da de bruces se da de bofetadas con la banalidad. Por cierto, Hannah Arendt se ha convertido casi en un personaje pop, un Sí. personaje popular, y se ocupó de ella también el cine. Y tenemos aquí uno de los momentos que podrían explicar esto de la banalidad del mal de la película, el biopic sobre su vida. El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal, como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia, que jamás había tenido intenciones de ningún tipo, buenas o malas, que él solamente había cumplido órdenes. Esta es la clave. Oye, ahora se cita muy elogiosamente siempre Eichmann en Jerusalén, pero fue un libro polémico, con algunos pasajes especialmente polémicos, y también este concepto de la banalidad del mal fue bastante discutido, ¿no? Sí, muy discutido, porque al final, claro, cuando el burócrata se nos dibuja como una persona ordinaria, gris, que en el cumplimiento de sus funciones ordinarias, ¿no?, es una pieza importante para que se produzca, ¿no?, y se conduzca al mal absoluto, no fueron pocos los que criticaron a Arendt de que de alguna manera disolvía, ¿no?, la responsabilidad moral de los burócratas en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y esto, claro, suscitó muchas críticas, y también suscitó críticas el pasaje en el que Arendt, en la misma línea, es muy crítica con los consejos judíos, ¿no? Sí. Porque cuando llega a decir, no recuerdo cuál es la cita, pero dice, bueno, más o menos, cuando dice que si los judíos hubiesen estado peor organizados, el holocausto hubiese sido menos eficaz, ¿no? Sí. Y esto cabreó mucho a buena parte de la comunidad judía, porque Arendt, que era una pensadora brillante, tenía la capacidad de enfadarse con casi todos, ¿no? Sí. Con marxistas, con liberales, Y hay una polémica ahí soterrada, por ejemplo, con otro gran filósofo judío también, que era Isaiah Berlin, ¿no? Claro. Porque Isaiah Berlin, claro, consideraba que no hay responsabilidad si no hay libertad. Y cuando estos consejos judíos actuaban coaccionados, ¿hasta qué punto podía imputárseles algún tipo de responsabilidad? No sé, una interesante. Sí, es que da la sensación de que fue demasiado benévola en su juicio a las decisiones personales que tomaron algunos nazis, como es el caso de Eichmann, cuya responsabilidad pues queda diluida en algo estructural, sistémico, y el señalamiento de los consejos judíos y su papel para que fuera posible el holocausto, ¿no? Hay una transferencia ahí de culpa a la víctima que es normal que provocara pues cierta ira, ¿no? Bueno, y de hecho sigue siendo bastante discutida. En cualquier caso, muy interesante esto de Hannah Arendt. Sí. Siempre lo es en la sección de Jorge del Palacio, y más lo será cuando se atreva a hablar de lo que es su ámbito de especialización, que son los porteros. Sí. Solo me hace falta encontrar un vínculo, una percha, como se dice. Una buena percha, ¿verdad? Y te lo traigo. Pero bueno, mientras tanto, recomendamos seguir leyendo a Hannah Arendt. Sí, claro que sí. Y aprendiendo. Luego te veo en la tertulia, ¿vale? Perfecto. Venga, hasta luego.